3:12 minutos, hay muchos temas. De verdad, la clínica cerrada, la clínica frente al Palacio Nacional, se daba como noticia ayer en la tarde. A mí me molesta de autoridades dominicanas que actúan con flexibilidad, olvido, irresponsabilidad, dejar hacer, dejar pasar. De repente hay un hecho que salta a los medios, lo condenamos todos, se produce un hecho similar y son extremos, son implacables, son duros. Ocurre el caso de Santiago, murió una persona en una clínica de Santo Domingo y la cerraron de inmediato. Es una clínica con una gran acreditación, de muchos años de servicio y, bueno, el Ministerio Público de la capital dispuso el cierre inmediato. En el caso de Santiago, no tenía las calidades, tenía un caso anterior en 2011. El sábado, el Ministerio Público estaba agotando procedimientos y cuando le llega una segunda muerte es que formalmente se actúa contra esa clínica. En la de aquí, como ya estaba el escándalo y todos habíamos reclamado y protestado, se produjo el cierre de inmediato de parte del Ministerio Público. Así somos. De otro lado, el embajador norteamericano Brewster le atribuyó unas declaraciones al ministro de Turismo de República Dominicana, Francisco Javier García, que no han aparecido en ningún lugar. El ministro se ocupó de llamar al Sol de la Mañana, dijo que él no ha dado ese tipo de declaración de excluir o de rechazar el tipo de turismo gay. Aquí en República Dominicana, el turismo que tiene que venir es el turista que respete la Constitución y las leyes. No importa que sea liceísta del Real Madrid, gay, que le guste el fútbol americano, nada de eso. El que es heterosexual y busca la prostitución de niñas, o el que es homosexual y está buscando prostitución de niños, ese hay que perseguirlo. O sea, no importa tamaño, color de piel, país de origen, es cuestión de que respete la ley. Y si la viola, ir contra él. Ahora, el embajador norteamericano no puede pretender que aquí se promueva un tipo de turismo tan específico como el de una preferencia determinada. Y eso creo que se haría en pocas partes del mundo. No conozco dónde se haga, pero si se hace en pocas partes del mundo, por ahí tienen que andar páginas en las que promuevan determinados lugares para la promoción de actividad gay o de otra naturaleza, o de buscar niños o niñas, pero como política de Estado es imposible que se pueda hacer un tipo de promoción como la que pretende el embajador Brewster, con un tonillo de chantaje, con un tonillo de advertencia, cuantificando las inversiones o el impacto en dólares de ese tipo de turismo de 1.400 millones de dólares, diciendo que, bueno, el que va a un lugar no quiere que lo discriminen y que él no podría respaldar un lugar donde haya, respaldar inversiones en un lugar donde haya ese tipo de discriminación. Se equivocó el embajador y atribuyó unas declaraciones a un funcionario que no existen. Y existiendo no, la pretensión no es posible. Creo que el embajador en esta ocasión pone por encima sus deseos, sus preferencias, por encima de la política norteamericana, que es una política de no discriminación. El Estado norteamericano estimula como política local y mundial el hecho de que se combata la discriminación en todas sus formas, pero no fomenta o se reclama a los países que haga un tipo de promoción en beneficio de determinadas preferencias. Eso no lo hace. Entonces, se equivoca el embajador norteamericano
en ese sentido. Finalmente... Sorprende eso, ¿eh? Sorprende que una persona con la responsabilidad y el cuidado con que se maneja un embajador, el jefe de la diplomacia de una nación tan importante como Estados Unidos, pueda incurrir en ese tipo de dislates, ¿no? De deslices. Porque, caramba, ¿de dónde le vendría a él esa versión? Ahí lo correcto sería que el agregado de prensa de la embajada diera, en este caso al Sol de la mañana, donde se hicieron las declaraciones del ministro, la fuente, o sea, de dónde, porque uno quiere pensar que de algún lugar el embajador hace esas declaraciones basado en algunas declaraciones. Es lo que él ha hecho. Lo que pasa es que las declaraciones, dice ahora el ministro que no las dijo. Entonces, bueno, lo que hay que hacerle la aclaración no al propio embajador, sino a su agregado de prensa. Mira, el lunes tal, en tal lugar, y esto salió en tal... y cuáles diarios. Sería un buen aporte al debate. Yo me resistí a darle crédito a esa queja o a esa denuncia, a esa declaración del embajador, porque me parecía prácticamente inmanejable la idea de que el ministro de Turismo, que además, porque por demás es una persona muy inteligente, que tiene una noción clara de su responsabilidad como responsable de la política turística de un país que ha declarado el turismo como prácticamente la locomotora del desarrollo nacional. O sea, por eso... A mí me pareció muy, muy interesante y muy atinada también la intervención de Francisco Javier esta mañana. Lo escuché aquí en el Sol. Y él decía que hubo una invitación cursada hacia un viceministro para que el Ministerio de Turismo de la República Dominicana participase en una actividad de promoción de turismo orientado a la comunidad gay, lesbiana, transexual, bisexual, transgénero. Y que ni siquiera fue cursada a él directamente, que el viceministro no fue, que el Ministerio de Turismo no participó. Y un poco como que hacía la inferencia de que quizá por ahí podría venir la cosa. Pero dice Francisco Javier que la República Dominicana ha tenido un crecimiento en el área del turismo sobre un 10%, que excede al crecimiento que ha tenido los Estados Unidos exactamente en la misma área, en turismo. Dice que los norteamericanos crecieron un 7 punto y algo por ciento versus la República Dominicana, que creció más del 10% este año. Entonces, dice Francisco Javier, ya Cristian lo relataba, de que se trata de una política no excluyente, pero la política es de la que impulsa el ministerio, es de turismo familiar. Ahora, aquí hay una oferta de todo y para todo, pero a lo único que él se refiere es que como ministerio la línea de la política de turismo que viene desde el gobierno dominicano y que ejecuta el ministerio está orientada al turismo familiar, con lo cual no implica una discriminación en lo más mínimo. Que es un turismo además sumamente lucrativo y rentable, porque generalmente implica que cuando una persona se desplaza acompañado de la esposa, de los hijos. Lógicamente eso, sin duda alguna, es un objetivo importante y no tiene que implicar, por ejemplo, un carácter excluyente. Queremos el turismo familiar sin decir no queremos otro tipo de turismo. Claro, y es lógico que se haga ese tipo de promoción. El procurador, vamos a conversar con el director de la clínica del centro de cirugía. Él está en la línea. Bueno, dejámoslo al procurador para un poquito más adelante, su incursión directa para orientar sobre la política del Estado en materia criminal, explicaba él. Tenemos al doctor Ivanhoe Vázquez Cosme del Centro de Cirugía, cerrado ayer por disposición del Ministerio Público. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, ¿cuál es la situación y qué notificó el Ministerio Público al momento del cierre del centro de cirugía que usted dirige?
Ayer se apersonaron un grupo de representantes, un ayudante fiscal del Ministerio Público con un grupo de uniformados de la policía, cámaras, un aparataje increíble. Yo no estaba allá, pero era como si fuera a hacer un operativo de drogas, que me hubieran encontrado en ese sitio. Bueno, entonces me llamaron, yo fui allá, conversé con el ayudante fiscal y él nos informó que Berenice Castillo, ayudante del fiscal, había apoderado a un juez que sin ningún conocimiento, simplemente con lo que le dirían allá, ordenó el cierre de la clínica por 15 días. Doctor, ¿cuál es la situación al momento? ¿Permanece el centro inhabilitado para atención al público? ¿Y qué fue la versión de ustedes respecto a la muerte de esa paciente el pasado sábado? Bueno, la clínica sigue clausurada en sus operaciones quirúrgicas. Allá hay consultorios privados de muchos médicos que eso sigue funcionando y hay pacientes que van a consultar, pero no se está internando a nadie. Todos los pacientes que se operaron ayer han sido dados paulatinamente de alta cuando condiciones ya permitan irse a sus casas y no estamos internando a nadie. Esa es la situación. Respecto a la situación de la paciente que murió el pasado sábado. En cuanto a la situación del paciente que murió, el pasado sábado yo recibí a las 4 de la tarde, estando en mi casa ya, una llamada de la clínica que había fallecido una paciente durante una intervención quirúrgica. Yo inmediatamente fui a la clínica a ver qué pasaba. Los pacientes todavía estaban tratando de reanimarla porque había hecho durante la cirugía una baja súbita de la presión arterial y no respondía, se le dio un masaje. La doctora encargada de cuidados intensivos estaba allá, se le dio masaje cardíaco, se le administró sangre. Fueron como 2 horas bregando con esa paciente. La paciente no respondió y a las 5:30 de la tarde falleció. Entonces, como en esos casos, cuando suceden, se notifica para patología forense, entonces mandan un médico legista, el médico legista recibe el cuerpo y lo trasladan a patología forense para hacer la necropsia del lugar y para determinar cuál fue la causa del fallecimiento. Nosotros no sabemos todavía, porque es un proceso que toma cierto tiempo, todavía la causa del fallecimiento. La doctora, muy acongojada, imagínate, una doctora bastante joven que se le muere ese paciente. Eso no fue una paciente que vino de Hawái, creo que era una enfermera, una mujer relativamente joven, creo que tenía sus 23 años. Ella se comunicó con los familiares. Y eso es todo lo que yo sé. Mire, sí, una preguntita. Se ha reportado en la prensa que la señora llegó al país el mismo día de la intervención. No creo que eso sea cierto, porque para hacer esa intervención, primero ese paciente tiene que ser visto por un cardiólogo, tiene que hacerse un electrocardiograma, tiene que hacerse una radiografía de tórax y tiene que hacerse una batería de análisis, hemograma, urea, glicemia, el tiempo de tromboplastina parcial, tiene que hacerse los antígenos virales para asegurarse que no tenga hepatitis, examen de orina y toda esa serie de estudios. Doctor, yo no sé a qué hora llegó ella al país, no sé cómo decirte eso, ¿no? Doctor, ¿es posible que ella se haya realizado esos estudios y que haya enviado los resultados o que haya traído los resultados? Mira, generalmente nosotros no aceptamos resultados hechos fuera de la clínica, a menos que sea, en el caso de pacientes dominicanos, de un laboratorio reconocido. Si algún paciente viene con análisis hecho de
de los dos grandes laboratorios de aquí, de Amadita, o de referencia. Exacto, eso nosotros aceptamos. Si viene con una placa de tórax hecho por un sitio reconocido, lo aceptamos. De otra manera, nosotros tenemos un departamento de rayos X que trabaja las 24 horas y tenemos un laboratorio donde se hacen todas las analíticas. Doctor, y los cardiólogos, escúchame, que ningún paciente antes de operarse allá se lleva a quirófano antes, si no tiene una evaluación y un visto bueno del cardiólogo. Doctor, finalmente, ¿ustedes habían tenido episodios parecidos? Por supuesto, fíjate, una clínica de cirugía plástica donde se operan cientos y cientos de pacientes anualmente, suceden cosas imprevistas y mueren pacientes. Nosotros sí, los pacientes que han muerto allá están más o menos dentro de las estadísticas internacionales, que son de cuántos cientos de pacientes que fallezca uno. O sea, ha habido muertes allá, no es el primer paciente. Las estadísticas, doctor, ¿cuáles son las estadísticas internacionales, por favor? Mira, yo no te puedo decir precisamente, pero... No, usted acaba de decir una. No, hay estadísticas internacionales que dentro de cierto número 401 de pacientes que pueda fallecer uno. De 400. Yo no te puedo precisar exactamente porque no tengo eso a mano. Yo, gracias a Dios, nunca viví eso de que se me muriera un paciente en 38 años de ejercicio, pero existe eso, y sí mueren pacientes. Lo que no se debe morir un cirujano plástico, un paciente que esté por una fractura o haciendo una cesárea, pero pacientes que vienen para procedimientos de cirugía plástica, sí siempre hay un riesgo. Se va a administrar una anestesia que trae riesgo y se va a administrar a hacer una operación que tiene riesgo. Los riesgos más comunes, las ocurrencias más comunes por las que se muera un paciente son una embolia grasa, una embolia pulmonar o algún paro cardiorrespiratorio por pacientes que, fíjate, ha sucedido eso, pacientes que ocultan enfermedades existentes previas para que no los rechacen para cirugía. Doctor Ebajo, muchísimas gracias. Eso es todo. Sí, eso es todo. Muchísimas a la gracias. orden, Y mira, yo le agradezco mucho a la prensa escrita y radial el apoyo que nos han dado ante esta situación, porque la clínica de nosotros es una clínica que es el paradigma de la cirugía plástica en la República Dominicana, en el Caribe y Centroamérica. Gracias, doctor. A tu orden. Bueno, el doctor Evanjo Vázquez Cosme, del Centro de Cirugía Plástica y Especialidades. Está con nosotros el doctor Rafael Mena, que es el presidente de la Asociación Dominicana de Clínicas y Hospitales Privados ANDECLIP. Se le atribuye haber anunciado un paro atribuyendo persecución de parte del Estado en contra de clínicas privadas para favorecer la privatización de los hospitales públicos. Buenas tardes, doctor Mena. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, doctor. Tenemos entendido que ANDECLIP haría un paro alegando persecución de parte de la autoridad. Bueno, nosotros el sábado tenemos una asamblea para determinar cuándo vamos a hacer el paro nacional, porque de la manera que se ha procedido, no de la manera que nosotros esperábamos en un país. Habla un poquito más alto, hay un poquito de dificultad, no sé si aparece está una ventana por en ahí, una zona que hace colapsar la llamada. Ahora, adelante, doctor. ¿Ahí me oye mejor? Sí, ahí lo vemos. Porque digo que nosotros, ciertamente el sábado, tenemos una asamblea para determinar cuándo y por qué tiempo nosotros vamos a parar los servicios en todas las clínicas del país, con la actitud que ha tomado la Fiscalía de Santo Domingo de cerrar una institución que estaba debidamente acreditada y la ocurrencia de la muerte de un paciente sin investigar. Ellos cerraron la clínica y después dicen que van a investigar. Eso yo no sé en qué parte del mundo ocurre. Eso no fue un juez que lo autorizó. ¿Perdón? No fue un juez que lo autorizó, perdón. Sí, pero ¿cómo un juez autoriza sin investigar? Bueno, doctor, bien puede ser una medida preliminar de precaución, a menos de que el juez está revestido de la autoridad para eso. A mí particularmente me hubiese gustado también escuchar a la Asociación de Clínicas Privadas
cuando las pacientes mueren en clínicas que no cuentan con condiciones mínimas para operar. Clínicas que, por ejemplo, no tienen sala de cuidados intensivos. Esa no fue mi Real de Clín, yo le estoy respondiendo por Real de Clín, porque si no hubiera sido Real de Clín no me responde. Sí, una cosa, doctor, usted habla de la posibilidad de un paro. Bueno, acaba de decir qué tan largo, no si va o no va, pero la pregunta sería, un paro, usted dijo, en protesta por la acción de la Fiscalía, pero resulta que la orden no la dio la Fiscalía, sino, acaba usted de aclarar, y así debe ser, lo ha hecho un juez que pertenece al Poder Judicial, no tiene que ver con el Poder Ejecutivo ni con el Ministerio. El Ministerio Público solicita. Entonces, su problema sería con el Poder Judicial. Bueno, pero no hay ningún problema. El sistema judicial dominicano para la clínica está actuando como si fuera un terrorismo de Estado. Porque eso es terrorismo de Estado. Eso es intimidar a la clínica para que desaparezcan y los capitales dominicanos de los que están invirtiendo en clínica intimiden y se le dé paso al capital internacional y no al monopolio. ¿Cómo se materializaría ese paro, doctor? Simplemente la clínica no vamos a servir. Pero eso incluye consultas, laboratorios, quirófanos. Va a incluir todo. Como le hicieron a la clínica, porque no pueden hacer nada tampoco en la clínica. Debemos responder con una medida. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Por suerte los hospitales los están arreglando. El doctor Rafael Mena, el presidente de la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, es un caso... La huelga es a los pacientes. Uno no entiende por qué... Pero la gente se está poniendo loca, de verdad, señores. Pero es loco que están. Pero espérate. Porque ellos trabajan sin ninguna regulación. ¿Por qué Andeclip no se mete con las clinicuchas que están matando mujeres? Yo no estoy hablando del Centro de Cirugía Plástica, que es un buen centro. El que está frente al Palacio Nacional es un buen centro. Todos los médicos serios que yo conozco me han dicho, ese es un buen lugar. Ahí hay médicos muy buenos. No. Pero ¿y por qué Andeclip no se mete con esa clinicucha que están estafando a los pacientes? Que le están vendiendo un ginecólogo para que le haga una cirugía plástica. ¿Por qué no se meten en eso? Buenos abusadores. Entonces es el Ministerio Público el que actúa mal. Claro que yo creo que fue un poco excesivo que a esta clínica le pidieran, pero se entiende el contexto. Se entiende el contexto. Si usted tiene un problema, vaya y recurra donde un juez. Fue un juez que autorizó eso. Por lo menos infórmese.